Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 5 al 6, el apóstol San Pablo nos dice: Dios nos ha elegido desde antes de la creación del mundo en Cristo para que seamos santos. Nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo. Así triunfa gloriosamente su gracia, por la cual nos ha hecho agradables a sus ojos en su Hijo bien amado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Señor sigue hablándonos. Ahora, a través de la primera lectura a los Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 14, cuando nos dice: hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen ustedes la voz de Dios. No endurezcan su corazón como el día de la rebelión y el día de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije: es un pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo que se aparte del Dios vivo por no creer en Él. Más bien anímense mutuamente cada día, mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado, endurezca su corazón. Pues si nos ha sido dado el participar de Cristo, esa condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos sido elegidos para ser santos, predestinados desde toda la eternidad a participar en la misma santidad de Dios. Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Nos hizo para vivir en su misma naturaleza. El pecado arruinó esta condición y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que con su muerte y con su resurrección restableciera lo que se había perdido y podamos nosotros volver a participar de la primera idea de Dios, de su primera voluntad, que seamos partícipes
de su naturaleza divina, que seamos uno con Él, como el Hijo es uno con el Padre. Y Jesucristo derramó su sangre, y Jesucristo nos compró con su preciosa sangre para ser hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo insiste una y otra vez, y sabemos nosotros que detrás es el Espíritu Santo el que está clamando, porque lógicamente lo que leemos es palabra de Dios. Y nos dice a través del apóstol que escuchemos la voz del Señor, que no endurezcamos más nuestro corazón, que nos abramos totalmente a Cristo Jesús, a Él que nos llama, que nos seduce a entrar a participar de su amor, que sintamos la sed de felicidad, que la sintamos, porque todos tenemos sed de ser felices, todos tenemos sed de paz, paz interior, paz en nuestras mentes, en nuestro espíritu, paz en nuestra familia, en nuestro entorno, en la relación con los demás. Todos queremos paz. No podemos olvidar que si bien es cierto debemos pedir todos los días que el Señor nos dé sed de Él, ya esa sed, por lo menos en un principio, ya esa sed la poseemos, porque todos nosotros necesitamos de una estabilidad emocional, de una armonía en el hogar, en la familia, en el trabajo. Todos necesitamos experimentar la alegría de vivir, la tranquilidad de la conciencia. Y todas estas necesidades que podemos decir no son otra cosa más que sed de felicidad, de plenitud. Todas estas necesidades son una sola necesidad, y es la necesidad de Dios. Querramos o no querramos aceptarlo, la felicidad que hemos buscado por todas partes y durante toda la vida es necesidad de Dios. Aún en el pecado, aún entre los placeres del mundo, lo que buscábamos equivocadamente en último término era a Dios. Por caminos muy equivocados, pero era a Dios a quien buscábamos. Y nosotros debemos aceptar esa equivocación y corregir el camino que no es otro que Jesucristo, nuestro Salvador. Él es quien nos ha marcado el camino. El camino es Él.
debemos mantener nuestra firmeza inicial, no endurecer el corazón, abrirnos de par en par a escuchar su voz. Recordemos cómo el Padre Eterno, cuando lo manifestaba al mundo el día del bautismo, nos decía: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y nosotros debemos aprender a escuchar la voz del Señor, a leer la palabra de Dios, a escudriñar en esa palabra bendita la voluntad de Dios para nuestra vida. La santidad a la que somos convocados no es otra que vivir en la santidad del mismo Dios que quiere venir a habitarnos, que quiere venir a poseernos en su divina voluntad. Vivir en esa coherencia, queriendo lo que Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere hacer a través de mí, todo como Dios lo quiere, hasta cuando Dios lo quiera. La prueba, como hemos dicho tantas veces, la prueba más grande sería el abrazo que en algún momento debemos darle a la cruz. La cruz es de todos los días, es cierto, pero en algún momento se nos presentará más clara, más brillante. Quizás para nuestros sentidos corporales, toscos, de este cuerpo que un día tiene que podrirse, quizás para nuestros sentidos esa brillantez más bien sea oscuridad. Y a la cruz que se nos presente le tendremos miedo, nos hará llorar, la rechazaremos quizás en un primer momento, pero ahí está la palabra que nos dice: no endurezcan vuestro corazón, escuchen la voz de Dios. Y la voz de Dios nos dirá: no tenga miedo, soy yo. No tenga miedo aunque me vea crucificado. Esta cruz que tú ves, esta cruz que hoy tienes que abrazar, es mi propia cruz, dice Jesucristo. Y ahí estoy yo, soy yo. No tenga miedo. Y entonces, cuando la abracemos, la cruz brillará. Ahí sí miraremos su brillo y nos extasiaremos abrazándola, porque no hay placer más grande que un ser humano pueda experimentar en esta vida que el placer de abrazar la cruz de Cristo, amándola. Es un misterio que no podemos entender, que los santos ya lo vivieron y hoy son testigos de que es una absoluta verdad. No hay placer más grande, decía Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, que derramar una sola gota, una sola lágrima a los pies de mi Cristo crucificado. El abrazo de la cruz, cuando se hace en divina voluntad,
extasía, plenifica, llena, levanta, perfecciona, redime y consuela el sacratísimo corazón de Jesús. No podemos endurecer nuestro corazón. Hemos sido creados para cosas grandes, para ser santos. Debemos entonces aprender que nuestra existencia, el hecho de vivir en esta vida, es un regalo del Señor. Porque el Señor nos ha creado para ser partícipes de su misma naturaleza divina. Y la dureza de este mundo, la fealdad que nos hemos encontrado en esta tierra a través de la vida que nos ha tocado vivir, no puede opacarnos, no puede oscurecernos en esta verdad de fe. No nacimos para quedar metidos como topos en una cueva, en la cueva oscura de este mundo, de esta realidad triste, limitada, frustrante de esta vida, sino que fuimos creados para cosas infinitas. Debemos tener siempre clara esta verdad. Nací para cosas del cielo, para cosas grandes, para vivir una vida divina en mi vida humana, desde ya. Y esa vida divina se plenificará totalmente en el cielo, cuando llegue al cielo. Por eso, de esa verdad absoluta, debo de fomentar, óiganme bien, debemos fomentar todos los días el deseo profundo de vivir en la divina voluntad. Decía Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre, tened altos deseos para que así lo sean las obras. Pues ya sabemos cuál es el sentido exacto de nuestra vida. Ya sabemos cuál es nuestro destino feliz. Y entonces, todos los días, al comenzar el día, lo primero que vamos a hacer es fomentar deseos altos, deseos grandes, sí, de ser felices, de realizarnos plenamente, pero ya no como lo hemos hecho quizás, cayendo después en melancolía, en sentimientos de frustración, porque siempre nos hemos quedado fomentando deseos de realización, pero dentro de los márgenes de este mundo que no ofrece nada, queriendo cosas de este mundo, aún de personas que no pueden darnos lo que yo necesito. Ya lo hemos entendido y ahora nuestros deseos estarán puestos en lo alto, en el cielo, en el único que puede dárnoslos, cumplírnoslos plenamente. Y ese es Dios nuestro Padre a través de Jesucristo.
Ese va a ser el primer acto del día, de todos los días de ahora en adelante. Yo los invito para que así sea. De ahora en adelante, tener siempre clara cuál es el sentido, claro, cuál es el sentido de nuestra vida. La vida como un regalo de Dios. Regalo porque yo fui creado para Dios. Para la infinitud de Dios. Para ser santo en la santidad de Dios. Ese es el regalo y ese es el sentido de mi existencia. Nací para el cielo, no nací para esta vida. Segundo, el primer acto apenas me despierte será fomentar en mí deseos profundos de vivir en esa santidad de Dios. Deseos profundos de alcanzar esa felicidad, esa sed de Dios, ese poseer el don de Dios, deseos de beber esa agua abundante de esa fuente que no es otra más que Jesucristo, que quiere darme de beber un agua que brotará hasta la vida eterna. Deseos de Dios, aumentar esos deseos, vivir el día al día, fomentando, aumentando, haciendo crecer mis deseos de cosas grandes, de cosas santas, de vivir en la divina voluntad de Dios. Si Dios quiere, mañana continuamos con esta meditación. Por ahora los bendigo con todo mi corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los amo mucho, los abrazo con todo mi alma, y si Dios quiere nos encontramos mañana.